recuperar una clase de colestitis aguda y litiasis vesicular. Por favor, cierra la puerta de ella. Muy bien. Como ustedes han visto, la parte de colestitis es una de las patologías más frecuentes que nosotros tenemos. Han tenido un caso que es el que estuvimos viendo y que recibieron el día de ayer, que tenía como objetivo reconocer la prevalencia de la litiasis vesicular, sus complicaciones, ver factores de riesgo, determinar y comprender el mecanismo fisiopatológico de la formación de los cálculos y comprender la patogénesis de la colitis aguda y crónica. ¿Por qué le estamos poniendo esto? ¿Qué parte de su malla dice algo sobre esto? En la parte de su malla que dice preventivo promocional, ¿ustedes cuál es su objetivo? Prevenir. Educar, ¿no es cierto? Al inicio ustedes no van a operar, pero sí van a educar. Y en la parte de educación viene a conocer estos conceptos. Y como habíamos hablado ya en la clase anterior, nosotros somos, ¿qué cosa? Somos colecistitis, la segunda causa de patología de emergencia. Dijimos la clase anterior. Entonces, la segunda causa es colecistitis aguda. Entonces, así como tienen que saber apendicitis, tienen que saber colecistitis. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes realicen un correcto diagnóstico. ¿Ya? Necesitamos que realicen un correcto diagnóstico. ¿Qué más? No solamente de colecitis aguda, sino también diferenciar colecistitis crónica. ¿Qué más necesitamos? Saber cuándo hay colocolitiasis, saber cuándo un paciente está entrando en falla multiorgánica, ver qué medidas terapéuticas iniciales yo le puedo dar dependiendo del tipo de paciente con el cual estoy. Es diferente si es una colitis crónica, si es una colecitis aguda, si es una colitis aguda con falla multiorgánica, con shock séptico, o si va con colangitis de la mano, es diferente. Si tiene absceso hepático también es diferente. Entonces ustedes tienen que ver frente a qué paciente están. Y tienen que decir en qué momento un paciente está con indicación de entrada a la operación, ¿no? Porque inclusive en colestitis aguda, ya en entradas a las operaciones, ya hay varios trabajos que hablan sobre el momento preciso para entrar. Indicación quirúrgica de los diferentes cuadros. Ustedes recibieron un caso clínico, ¿no es cierto? Como lo discutió con sus profesores, que es una mujer de 48 años que consulta por dolor cólico en el precordio derecho tras la ingesta de colecistoquinético. ¿Qué es colecistoquinético? ¿Ah? ¿Qué es colecistoquinético? ¿A qué se refiere? En la anamnesis de los antecedentes familiares se constata que la madre, la tía y la hermana tuvieron litiasis vesicular y el antecedente tuvo 5 embarazos. La mujer es fumadora y de hábitos sedentarios. En el examen físico tiene un IMC de 39 y dolor en el hipocondrio derecho a la palpación profunda. ¿Cierto? ¿Qué les llama la atención? A ver, esto ya lo hicieron, así que no retrasemos los recuerdos. ¿Qué es colecistoquinético? Ingesta de colecistoquinético. Ya, alimentos que estimulan la contracción de la vesícula, ¿no? ¿Cuáles? Grasas. ¿Cuáles? Usted no le dice a la señora, solo grasas, porque la señora le va a decir Caldo de cabeza. Me desencadena los pollos. Tortas. A ver. Aceite de oliva, no tanto. Tocino. Carne de cerdo. Tizo. Todo lo que es embutido. ¿Qué más? Tequilla. Duras. Mantequilla. Todo lo que tenga grasa tipo mayonesas, etc. Entonces todo lo que
tenga grasas, inclusive la palta, la aceituna, ¿no? A pesar que son grasas saludables, también le pueden producir molestias. ¿Qué más? Tiene antecedentes familiares, o sea, es una paciente cuya genética produce piedra, ha tenido 5 embarazos, es fumadora y tiene hábitos sedentarios. Esto es la asistencia de ellos. Mientras yo me demoro, ustedes deben tomar asistencia. Pregunta del caso. ¿Cuál sería el diagnóstico definitivo y por qué? Tengo clase, no lo puedo hacer. 4 de la tarde. Delegado. Si no contestan ellos, contestas tú. Diagnóstico presuntivo y por qué. Claro, por el antecedente familiar, por el dolor Ya, tiene una colecitis. ¿De qué tipo? Litiásico, agudo. Agudo. El tiempo falta. Mira, ¿qué tiempo te dice? 48 años de edad. Ella come y ahí mismo empieza el dolor. Pero no dice que el dolor es serio. No dice que el dolor se dio. Dice que es una paciente gordita, con un montón de embarazos, que ha estado comiendo grasa y le ha empezado a doler. Y cuando tú le palpas el cuadrante superior derecho, tiene dolor. Ya, entonces, con eso, ¿cuál sería tu diagnóstico presuntivo? Agudo. ¿Y qué más? Reagudizada. Podría ser una hipótesis aguda, pero no podría estar 100% segura. Podría ser una crónica que se ha reagudizado también. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Qué importancia le otorgan los antecedentes? ¿Es importante la genética? Claro. Usted no va a decir qué parte de la genética está relacionada. ¿Qué otra cosa? Antecedentes importantes. Dolor pesado. Obeso sedentario. Sí, pero de mujeres. Tabaquismo, mayor de 40 años, hay estrógenos, sedentaria. ¿Ya? Entonces tienen un montón de antecedentes. Casi esta mujer sus antecedentes son malos. ¿Y qué estudio complementario le solicitaría? Ecografía. Esperaría encontrar. Ecografía. ¿Cuál es el gol estándar? Colange. Ecografía. Ecografía abdominal. ¿Ya? ¿Y qué es hemograma? Estudio de Hemograma, GGTP, fosfatas alcalina, toda la jugada. pero sobre todo la ecografía. ¿No? Antes de hacer un prequirúrgico tienen que hacer la ecografía. ¿Y qué diría la ecografía? ¿Qué esperan encontrar en la ecografía? Diámetro aumentado mayor de 5, Si piensan en colitis aguda, mayor de 4, ¿no? ¿qué más? Rozamiento de la pared. ¿Qué más? ¿Qué más piensan encontrar? Edema de pared. ¿Qué más? Morficográfico. Otro. ¿Presencia de litos? Presencia de cálculo, lo más importante, que tenga cálculo, que la vesícula esté distendida, dilatada. ¿Ah? Ya dijeron morficográfico, entonces hay varias cosas que ustedes esperarían encontrar acá, ¿no es cierto? No van a encontrar siempre todas. Y si fuera crónica, engrosamiento de la pared de más de 4 milímetros. ¿Qué tratamiento le indicaría usted le dicen a esta paciente? NPO, hidratación, puedes darle analgésicos, mepiridina. Anestésico. No se da morfina porque no empeoras. No, mepiridina, ¿no? O hay indometacina, bueno. Rehidratación, lo tienes que, ¿no? Bueno. Pues
he visto el anestésico, no estudia, vamos a ver. Están medio perdidos en el anestésico. ¿Qué le da él? Hidratación. Claro, lo que me dice Simon, ¿no? Pero endovenoso le da ¿Qué otra cosa? Puede darle paracetamol endovenoso, puede darle Tamizol, ¿no? Hidratación. También lo van a hidratar, ¿no? Entonces ustedes empiezan a indicar. ¿Qué tratamiento les indicaría? Acá se refiere también al manejo quirúrgico. ¿Qué manejo quirúrgico le van a dar? Polistectomía laparoscópica. Claro, el gol estándar es polistectomía laparoscópica, pero tendrían ustedes que evaluar. Entonces, cuando nosotros hablamos de colecistitis aguda, hablamos de qué? De inflamación de la vesícula biliar. Y cuando hablamos de colecistitis aguda litiásica, hablamos, ¿no?, Cálculo. de piedras. ¿Por qué hablamos de litiásica? Porque es la principal causa de inflamación de la vesícula. ¿Hay otros casos donde pueda producirse una colecistitis sin cálculos? Sí, alitiásica. Inclusive han visto pacientes ahí que se han operado Puede ser. que no le han encontrado cálculo. Puede Ese ser. paciente cirrótico no tenía cálculo. Decía colecistitis aguda alitiásica. ¿Y cursó con qué? Con gangrena de toda la vesícula. Ahora, entonces la palabra litiasis, ustedes ya obviamente saben que se refiere a piedra, ¿no es cierto? Y la vesícula, se dice vesícula, ¿no? Porque es como una bolsa, un reservorio piriforme, que ustedes ya saben que está en qué segmento hepático. A ver, los alumnos, vamos a coger la fila del delegado. Siguiente. Rápido, rápido. ¿Es 4 o es 5? ¿Cuál es el más frecuente? Porque me podría decir, productores no puede tener el 4, sí, también podría tener el 4. Normalmente está en el segmento 5, ¿no? Pero algunos dicen sí, también podría estar en el segmento 4 o 5, pero usualmente su ubicación es el segmento 5, ¿ya? Entonces, tiene una ubicación con una bolsita así como... Ustedes no juegan canicas, no les puede decir una bolsita de canicas, pero es una bolsita chiquita, así como, ¿no? ¿Ustedes han visto el pollito en su vesícula? Ya, igual. Lo normal es que la vesícula sea delgadita, 2 a 3 milímetros la pared, esté llena de una bilis verdosa, ubicada en el segmento 5, ¿no? Entonces esas características tiene la vesícula normalmente. Ya hace bastante tiempo ya sabían que las enfermedades de dolor en cuadrante superior derecho se debían principalmente a qué? Alitos que se ubicaban en la vesícula, ¿no? Se comienzan a hacer intervenciones quirúrgicas en el lapso de tiempo, pero hay un cambio del paradigma. ¿Cuándo cambia el paradigma? Ahí lo ponen, 1983. ¿Y por qué? Porque ingresa la colestectomía laparoscópica. La primera colestectomía laparoscópica se considera la de Moret a los franceses en 1983, a pesar que ya en el 85 se había hecho colestectomías. ¿Pero por qué? Porque Moret presenta una serie de casos donde reportaban los beneficios y las indicaciones de la colestectomía laparoscópica. Entonces se presenta un trabajo de investigación con una serie de casos, no hace una operación aislada, sino demuestra que es beneficiosa para los pacientes. Pero el primero no fue Kurk, ¿no? En el año 1985. O sea, estamos hablando de hace cuántos años? 23, 50 años. Casi 50 años. O sea, la colestectomía laparoscópica empezó a hacerse hace 50 años. El problema no es casi la litiasis vesicular solamente cuando operamos a un paciente, sino las comorbilidades que se producen por ello. ¿Quién me puede explicar por qué es un problema de salud pública mundial? A ver. Siguiente. A ver.
Cuando empieza la complicación, ahí dice su compañero, pero ¿qué complicaciones, por ejemplo? Cuando ahí te dice que aumenta la morbilidad, la prevalencia del ictus vesicular varía en el mundo, con índices más altos en ¿Lastrones? países occidentales. ¿Cuál es el país con más alto índice de colecistitis en Latinoamérica? A ver, busquen. A ver, capaz ha variado, capaz la inteligencia artificial no dice otra cosa, pero ubicados en trabajo. ¿Qué han leído? En ese libro, es un libro hecho por latinoamericanos, sigue siendo a nivel de Occidente los índices más altos, ¿no? Estados Unidos, Rusia, pero en Latinoamérica, Chile, sí, en Latinoamérica, Chile, sí. Por eso cuando ustedes van a los congresos en Chile tiene un capítulo especial para eso, es una prevalencia y también muy ligada al cáncer de vesícula, ¿no? Entonces, una es la morbilidad. ¿Qué otra cosa? Las complicaciones de la morbilidad. Hoy día hemos estado viendo pacientes que se han operado, que han entrado con gangrena, han quedado con fístula biliar. Otros pacientes que tienen una lesión de vía biliar porque ya está tan inflamado, tan pegado todo que a veces es difícil determinar la anatomía. ¿Qué otra cosa más? Sangrados, hemos tenido una paciente con sangrado, que no se puede ir porque sigue sangrando. Ya menos que antes, pero todavía, ¿no? Hemoperitoneo. ¿Qué otra cosa hemos tenido? ¿Qué otra cosa puede haber? Iliobiliar. Entonces, ustedes, todas esas complicaciones, pero ¿qué te dice el que tengas una población con un alto índice de cálculos en la vesícula? Alimentación. Que la alimentación no es buena en esa población. Estilo de vida. También, muy bien. Otra cosa. Educación. La educación. La educación va muy ligada de la alimentación. Por eso me llama la atención que los estudiantes de medicina anden comiendo hamburguesas. Está bien que la tía Chucha les venda 2 soles. Les traen una manzana. Traen un par de huevos duros. Porque ahorita no les va a pasar factura, pero de acá en unos 10 años es probable que muchos terminen con cálculo. Yo he operado a un chico de universidad, 22, 23 años, 21 años, 20 años. Los niñitos comen nuestras cosas. La hamburguesita, el pan con pollo, las frituras. Y peor, si tienes el antecedente genético de que tu mamá lo operaron la vesícula, tu papá lo operaron la vesícula, tus hermanos lo operaron la vesícula, a los abuelitos los operaron la vesícula. Lo más probable es que terminen operando la vesícula, ¿no? Entonces, esto genera problemas y te indica cómo está la alimentación de los pacientes. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es la fisiopatología? Obstrucción del conducto cístico por un cálculo. ¿Qué porcentaje es la obstrucción del conducto cístico por un cálculo? 90%. A ver, ¿qué es sus libros textos? Acá dice, ¿no? Es una patogenia altamente prevalente a nivel mundial, tiene variación geográfica y hay poblaciones que llega hasta el 80, 90%. Cuando tú envejeces es más probable que tengas cálculos que cuando eres pequeño, ¿no? El impacto socioeconómico en la salud pública se debe a las comorbilidades secundarias. También hay ya protocolos internacionales y tratamientos establecidos, tanto para la enfermedad como para sus complicaciones. La colitis aguda, en su libro Sávisto, por ejemplo, a veces habla hasta del 20%, que puede ser. Pero hay otros libros donde ya mencionan que la colitis aguda es aproximadamente el 10%, ¿no? Ahora, ¿qué es litiasis biliar? Porque nosotros podemos tener barro en la vesícula, podemos tener microlitos, cálculos pequeñitos. ¿Qué más podemos tener?
cólicos, cólicos, así, podemos cólicos. tener cálculos también de tamaño diferente, podemos tener cálculos menos de 4 milímetros, podemos tener cálculos de 6 milímetros, tenemos cálculos de 1 centímetro, de 2, de 3, de 4, y cálculos que a veces están en toda la luz de la vesícula, ¿no es cierto? No tenemos algo diferente, puede haber una piedra como puede haber 200 piedras. Ustedes lo han visto, que a veces han abierto la vesícula y sale cantidad de piedras, ¿no? Mientras más pequeño es el cálculo, es más probable que ese paciente se pueda complicar. Algunos dicen, no, el cálculo grande es peligroso, sí es peligroso, pero más peligroso es el pequeño. El pequeñito se va en un cólico, se va a la vía biliar principal. ¿A dónde más se puede ir? Al páncreas, y le produce pancreatitis. ¿Puede producir hepatolitiasis? Sí. ¿Puede producir coleocolitiasis? También. ¿No? Entonces, estos cálculos se van ¿a dónde? Se destascan en el conducto cístico, se pueden pasar a la vía biliar y luego pueden producir una inflamación aguda de menos de 72 horas en la vesícula biliar. ¿Qué va a pasar con la vesícula donde se atascó un cálculo? Ya sea en el conducto cístico o en el bacinete, cuando son cálculos grandes o son múltiples, ¿qué va a ocurrir? La vesícula se va a distender. Igualito como ocurría con la apéndice. ¿Y qué empieza a producir? ¿Cuáles son las capas de la vesícula, anatómicamente hablando? ¿Cuáles son? Seroso, mucoso. ¿Ah? A ver, la siguiente, ¿dónde no hay serosa? He dicho mucosa, muscular, serosa. Pero hay serosa en toda la vesícula. A ver, vayan pensando, porque yo voy pensando mientras yo les sigo diciendo, ¿no? Entonces ya hemos dicho que la vesícula, ¿para qué sirve? Para almacenar bilis. ¿Para qué más sirve? ¿Para algo más? No, solo sirve para almacenar bilis. ¿Cuánto almacena usualmente? Entre 30 y 50, ¿no? Ahora, ¿cuál es su tamaño? De 7 a 10 centímetros de largo, por 3 a 4 centímetros de ancho. Entonces, cuando yo digo que la vesícula está distendida, tiene que ser de más de 10 centímetros de largo. Y cuando digo que está dilatada, es porque está más de 4 centímetros de ancho. Entonces yo le pongo un caso clínico donde va a entrar y le digo la vesícula tiene 5 centímetros de ancho por 12 de largo. ¿Normal? No, por 12 de ancho. De tamaño y está dilatada. Y esos son criterios, sobre todo la dilatación, ¿de qué? De colecitis aguda, son signos ecográficos de colecitis aguda. Entonces ustedes tienen que saber las medidas. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más necesitan saber de la vesícula? La pared fina le va a permitir distenderse para ajustarse a necesidades digestivas, pero la pared fina, ¿cuánto es? 3 milímetros hasta 3.5 milímetros. Otros libros les dicen 4 milímetros. Si yo encuentro una pared con 8 milímetros, 7 milímetros, 5 milímetros, ya no es normal. ¿Qué quiere decir? Y ese paciente está obteniendo cólico tras cólico tras cólico. ¿Qué otra cosa les dice? Capa muscular, mucosa y el peritoneo visceral, pero ¿dónde no hay peritoneo? En la pared posterior que está unida al hígado. ¿Y qué hay ahí? Adventísimo, ¿ves? Así le enseñaba la doctora, los doctores de digestivo, lleva usted morfo, ¿no? Pues sí, todavía se acuerdan. Y es irrigada, como cualquier órgano. ¿Quién lo irriga? La arteria Cístico. ¿No es cierto? ¿Y la arteria cística es rama de quién? De la hepática derecha. ¿Qué rama de quién? De la hepática con
tronco, ¿qué rama de quién? El tronco cereal. El tronco cereal. Entonces, ustedes, por si acaso, en su examen les va a venir irrigación de todas las vísceras, porque ustedes tienen que saber. He dicho vísceras, no les voy a preguntar irrigación del músculo, de la pierna, les vamos a preguntar de quién. La visita. De todas las vísceras, estómago, hígado, páncreas, colon, intestino, todo, matan. Poquito. Ahora, ¿puedes venir de otra arteria? Sí. Pero como ellos veían en su libro, dice que el 60% tiene una distribución, como no lo sabemos, que es de la arteria hepática derecha. Pero podría ser de la mesentérica superior, sí. ¿No es cierto? Podría ser de la hepática izquierda, también. Esas son variaciones anatómicas que en su libro lo mencionan. Y por eso que nosotros tenemos que estar seguros lo que ligamos. ¿Y cómo estamos seguros? Porque la arteria cística da dos ramas, la anterior y la posterior, y nosotros ligamos antes que se bifurque en el triángulo de calor. No la ligamos cualquier arteria que vamos por ahí, vemos que esté dentro del triángulo de calor. ¿Ventana de seguridad? Sí, ¿no? Hay una visión crítica, triángulo de seguridad, pero a nosotros nos interesa ver que el hepático común, ¿qué más nos interesa ver? El conducto cístico, ¿no? ¿Y qué más? ¿Borde del hígado? Y el borde del hígado. ¿Dónde drena todo? En el sistema porta, ¿no? En la porta. Y el drenaje linfático es en los ganglios hepáticos, ¿no? Y ustedes ya van a ver en el grupo 2. Ahora, ¿cuál es la característica de la bilis? Ustedes ya saben, lo han leído, lo han revisado, pero es de característica amarga, color amarillento verdoso, claro, no es purulenta. Cuando ustedes vean una secreción media verdosa, purulenta, eso es bilis ya de una colangitis. La produce el hígado, es isotónica, isosmolar, ¿no? Tiene agua en un 80-85%, sales biliares, fosfolípidos, colesterol y pigmentos biliares. La composición de esto, sobre todo de las sales biliares, el colesterol y los pigmentos biliares, va a determinar el color de los cálculos, ¿no es cierto? Entonces va a determinar el color de los cálculos. ¿Cuáles son las funciones de la bilis? Porque ustedes, algunos pacientes me dicen, doctores, ¿voy a poder vivir si me sacan la vesícula? Sí, van a poder vivir sin vesícula. ¿Por qué? Porque su hígado va a seguir produciendo la bilis. ¿Y la bilis a dónde se va a ir? Se va a ir al duodeno, y en el duodeno se va a mezclar con sus alimentos y va a permitir la absorción de las grasas. Entonces, ¿cuál es la función de la bilis? Absorber ácidos grasos y vitaminas liposolubles. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una lesión de vía biliar o tiene una fístula biliar donde 2000 o 1500 de bilis que se produce al día sale por ese dreno, es probable que este paciente, así coma, no absorba ni bien las grasas ni las vitaminas. ¿Qué otra cosa más? Excreción de bilirrubina, colesterol y compuestos tóxicos derivados de fármacos. Cuando ustedes han visto, gran parte de sus medicamentos tienen metabolismo hepático. Entonces tienen que tener cuidado. Si un paciente tiene cirrosis o un paciente tiene alguna insuficiencia hepática, deben tener cuidado con el medicamento que le dan. Y también va a servir para neutralizar el pH gástrico. Participa en la digestión de grasas, ¿no? Gracias a las sales biliares que actúan como detergentes biológicos multiplicando las grasas. Ahora, ¿qué tema acá es importante? ¿Ustedes han visto la bilis? Sí. ¿Han visto cómo actúa cuando cae en la piel? ¿Por qué creen que le ponen esa bolsita ahí y no le ponen un guantecito? Porque es demasiado básica. Tiene pH básico. No. Por la característica que tiene acá, ¿no? Digestión. Enzimas y digestión. Si se rebalsa y se rompe la bolsita y si cae bilis sobre la piel, se la carcome, se la come, la destruye. Así como destruye los alimentos adentro,
igual destruye la piel. Entonces, para evitar que se lastime la piel, le ponen esas bolsitas y las sellan, ¿no? Ustedes han visto que lo hacen. Ahora, la vesícula biliar va a funcionar, ya ustedes les hemos dicho, como un reservorio, y sobre todo, ¿cuándo? Porque este dato es importante. Tú le dices, a ver, ¿en qué momento una paciente se hace ecografía? A ver, Julio. Entonces, la paciente, en cualquier momento, por ejemplo, viene tu compañero y te dice, doctor, yo tengo cólicos esporádicos, de vez en cuando ya me está doliendo, tengo molestias. La misma historia de la señora, pensemos que es la señora. Pero me pasó el dolor. Estoy tranquila, pero me quedo preocupada. ¿Cómo le indicas la cosa? ¿Te lo puede hacer en cualquier momento la ecografía? No, tiene que ser... A eso la pregunta. ¿Se lo puede hacer en cualquier momento la ecografía? ¿Tiene un momento específico? Ustedes dirán, bueno, habría dos respuestas, ¿no? Si es colitis aguda, Sí, oye, pues. ándate a hacer tu ecografía. Por ejemplo, la señora en el caso tenía que hacerse rápido la ecografía porque ella le estaba doliendo en ese momento. Pero si yo te digo, no te está doliendo en este momento, ha tenido un cólico días previos, ¿tú cómo le dirías que se haga la ecografía? Un momento que le duele. Puede ser, lo que le duele, eso no está mal, pero ¿cuál sería ideal? Pero no le vas a decir, imagínate si no le duele medio año. Las compañías saben que se burla de mí, ¿no? Niñas. ¿Ah? Chiquititas. Yo los veo como niñas. En ayunas. ¿Y por qué le decimos que lo hagan en ayunas? Por... Porque la vesícula está Contrae. de virus, ¿no? 70% de la virus proveniente del hígado durante los periodos de ayuno. O sea, si yo quiero que el ecografista vea bien la vesícula, la tengo que hacer cuando la vesícula esté grande. No lo voy a hacer cuando la vesícula ya se vació después de que comió. Por ejemplo, él come y le digo, ándate una ecografía, el ecografista no lo va a hacer. Es decir, ¿has comido ahorita? No. Ya veo, sí, secreto. No, que pase por lo menos 6 horas, 8 horas. O si no, ven mañana en ayuno. Entonces ustedes tienen que saber eso para que le manden hacia su paciente. Obviamente, si es un cuadro agudo, la vesícula ya va a estar dilatada. Por más que él coma, inclusive el paciente ya no quiere ni comer, ¿no es cierto? Entonces ustedes lo mandan al paciente que ya en ayunas cuando es una colecitis crónica. ¿Cuál es la fisiopatología de la litiasis biliar, perdón? Ustedes ya han leído que la formación de cálculos tiene diferentes mecanismos reguladores, propiedades físicas, propiedades químicas de la bilis, y las causas son multifactoriales. Acá está el primer factor genético. En su caso, esa señora tiene un factor genético, por eso que le pusimos. Y también lo que come, ¿no es cierto? Ahora, dependiendo de los componentes de la bilis, pueden ser cálculos de colesterol, cálculos mixtos, cálculos fibrillarios. En el paciente cirrótico, ¿cuál de estos 3 tipos de cálculos tiene? Su libro Savisto lo dice. Colesterol. ¿No era colesterol? Mixtus. En los pacientes cirróticos, ¿cuál es el tipo de cálculo que usted pensaría encontrar? ¿Ah? Siguiente, a ver. Compañera. Es una tuya de verdad. Colesterol, ¿no? ¿Mixto? No. Siguiente. Eso les ha venido en todas sus preguntas, les ha venido como en 3 exámenes. En el ENAL también me preguntan. ¿Ah? Los pigmentarios.
tenemos el cálculo de colesterol, más de 50% es colesterol, ustedes lo van a ver, son amarillitos, parecen unas piedritas doraditas, ¿no es cierto? Redondos, sin aristas, color pardo verduzco, duros a la palpación con saturación de calcio. Cálculos mixtos, 20 a 40% de colesterol, característica intermedia de colesterol y pigmentario. Eso podríamos decir son los parduzcos. Y los cálculos pigmentarios son negros. Negros. ¿Ya? Acá negro, marrón no, es negro. Entonces normalmente lo vamos a decir con negruzcos. Menos de 20% de colesterol, blandos, semiblandos y triados. ¿En quiénes son principalmente el colesterol? Obesos, como dice su compañero, mujeres, ¿no? También obesas. Y pacientes con problemas hepáticos de hemólisis, usualmente son prioritarios. ¿Ya? En los occidentales predomina el cálculo de colesterol, obviamente por la obesidad que está en aumento, mientras que en los orientales predominan los pigmentarios. Entonces, ¿por qué se forman? Por la desproporción entre agentes liposolubles, que es el colesterol y la bilirrubina no conjugada, y los antipáticos, que son los fosfolípidos y las sales biliares. Ese desequilibrio es lo que produce la formación de cálculos. También la sobresaturación de los primeros por aumento de colesterol, sobre todo en mujeres que consumen anticonceptivos, mujeres obesas. ¿Qué más? También por disminución de los segundos, ¿no? de los antipáticos, que es disminución de fosfolípidos y sales, y factores que predisponen, por ejemplo, dice la cirrosis, la enfermedad de Crohn, la hemólisis, las infecciones también, el embarazo y los fármacos. Hay una lista de fármacos que son fitogénicos, ¿no es cierto? Entonces, la formación de los cálculos tiene la solurización, la nucleación, los núcleos de cristales, que nosotros podríamos decir el barrito que aparece, los cristales de barrito, esas plaquitas que hay en la mucosa de la vesícula, y el crecimiento progresivo con aumento de núcleos formados por cristales. ¿Cuánto aumenta el cálculo por año? Siguiente. ¿3 centímetros luego? Su libro también dice, si yo encuentro un cálculo, pensemos, de 5 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, ¿en qué tiempo se ha formado? Cuando yo le encuentro, ¿y por qué le efectivo eso? Porque si yo voy a empezar a operar a una paciente y le muestro un cálculo de 4 centímetros, grande, o 3 centímetros, impactado fácilmente según la ecografía, y la señora me dice, doctora, hace 2 días me empezó a doler. Antes estaba bien, no tenía nada, estaba perfecta, estaba normal, estaba sana. ¿Usted qué diría? Ella tiene que tener alguna molestia, quizás no cólico, pero ha tenido algunas bioinspeccias. ¿Qué más? Y eso yo lo muestro a ella como con la ecografía. Con la ecografía. Entonces, esa paciente, ¿cuánto ha demorado que lleve una piedra? 3, 4, 5 centímetros. ¿No? Yo tengo la culpa, Julio, otra vez te toca. Siguiente, la de Julio. ¿Cómo te llamas? Nicolás, a ver tú, Nicolás. Más o menos 1 centímetro al año. Más o menos Nicolás dice 1 centímetro por año. Ha tomado años de años. Puede tomar 20 años, puede tomar, pero eso no baja por los 5 años que esa señora está. ¿No? Entonces, no estés abriendo, me distrae. Ahora, cálculo
de colesterol 50%, ya dijimos, cálculos pigmentarios negros también ya lo dijimos. Acá está la asociación de la degradación de hemoglobina y hemólisis, que también ya lo dijimos. Y el barro. El barro es importante, ¿sí? En este nivel. El barro, ¿qué pueden decir del barro? ¿Puede producir molestias o no? ¿Puede producir cuadro de colitis aguda? También. Entonces, hay que tener cuidado con el barro. ¿Qué factores nos predisponen? Ya dijimos, ser mujer. Hemos llamado para decirte que llegues más tarde. El teléfono suena apagado. Mujer, ¿qué más? Edad avanzada. Cuando hablamos de edad avanzada, ¿qué edad? 80 años, ¿cierto? A partir de los 80 años, ya casi todos tienen cáncer. Y más, revisen la literatura. ¿Qué más? La raza asiática tiene más predominancia. Acá en Latinoamérica hay varias razas, inclusive de indios, que también tienen alta incidencia. Y acá en Latinoamérica dijimos el chino, ¿no es cierto? Sobrepeso, obesidad también. Los que son gorditos vayan pensando como quieran. Vayan pensando. Perdía. El descenso rápido de peso. Si yo tengo un paciente con obesidad mórbida, es probable que después que le haga la cirugía bariátrica va a tener riesgo por la caída de peso en forma rápida. IMC elevado, el tabaquismo, esa paciente tenía tabaquismo. Nutrición parenteral también. Es un factor también que predispone. Sedentarismo también. Embarazos también. Nutrición parenteral también, doctor. El riesgo de padecer litiasis vesicular aumenta a un 3% por año de vida. Por eso, mientras más viejitos estamos, es más probable que nos pierda. Y si adicionalmente a eso, No quiere pasar ya. y si adicionalmente a eso nosotros no comemos sano, ¿qué va a pasar? Adicionalmente a eso, nosotros no comemos sano, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? El sexo femenino, consumir hormonas. Entonces, si ustedes están pensando en consumir hormonas, ya están tomando hormonas, que lo vayan poliquístico, que se están cuidando, está bien, pero fíjense que si consumen altas dosis de estrógeno, van a producir cáncer. ¿No? Las hormonas. ¿Qué otra cosa? La edad, que ya lo mencionamos, que el riesgo aumenta 3% por año, según estudios prospectivos, también ya están. Las razas, ¿no? Por ejemplo, los indios americanos presentan mayor predisposición genética a desarrollar cálculos, también lo dice su libro. La obesidad aumenta 2 a 3 veces el riesgo de padecer cálculos. Por eso que también les digo que tengan cuidado, no anden comiendo esas hamburguesas ahí en Doña Lucha, no porque no sean ricas, sino porque de vez en cuando no les va a hacer daño, pero comerlo todos los días con su papita frita, con su mayonecita y todas esas cosas que se comen. ¿Ya? Eso me va a hacer daño. Ahora, ¿qué altera? La hipertrigliceridemia altera la función de la vesícula, sobreproducción de triglicéridos hepáticos, menor sensibilidad a la colecistoquinina. Esta es la paradoja del peso. Es que bajar rápidamente de peso, en lugar de protegernos, también nos hace proclives a tener cáncer. ¿Ya? Muy bien. Chistoso, ¿no? La cirrosis y los factores dietéticos. Uno de los pacientes complejos de operar cuando hay cálculos es la cirrosis. ¿Y por qué? Porque el paciente cirrótico es un paciente que es como un cristal. El hígado es un hígado ya enfermo, donde hay alteración de los factores de coagulación,
fácilmente lo podemos lacerar, fácilmente sangra cuando estamos operando, ¿no? Y el paciente de por sí inclusive va a depender si es un child back y también en la escala de MEC su pronóstico de sobrevida. Entonces la cirrosis hepática, hasta 45 a 60% de los pacientes con cirrosis hepática desarrollan cálculos en el vesícula. ¿Qué otros factores de riesgo tienen en la cirrosis hepática los pacientes? Resistencia a la insulina, diabetes y obesidad. Y ustedes lo han visto en los pacientes que nos están en el hospital. Eran diabéticos, gran parte eran diabéticos, eran obesos, ¿no? Y resistencia a la insulina también va de la mano con ello. Factores higiénicos y dietéticos, por ejemplo, alcohol. No lo podemos quitar, probablemente no, pero debe ser algo muy eventual. Otra cosa, el tabaco. Después del COVID, algo bueno que hay es que ahora muy poco fuma acá la gente, ves muy poca gente fumar, pero también la cafeína, la dieta vegetariana, se relaciona con mayor prevalencia de colitiasis, además de la carga genética, ¿no? Tomar en cafeína, dicen 1 hasta 2 tazas por día todavía es saludable, pero más de ello, ¿ya? Y la cafeína no solamente está en el café, ¿dónde más está? En los tés. Inclusive en las gaseosas, lean la gaseosa, la Coca-Cola, la Inca-Cola, dice cafeína. Así que lean. Ahora, la colitis aguda. Cuando nosotros vamos a operar a un paciente tenemos que guiarnos por algunos protocolos. Uno de esos protocolos que ustedes han visto es la guía de Tokio. Ya lo revisaron y han visto que hay 3 grados de colitis aguda. La leve, la moderada y la severa. ¿Y eso en base a qué? Al estado del paciente. Y el estado del paciente va con qué de la mano. Va de la mano también con sus estudios de laboratorio. Entonces, podríamos decir una escala 1 de Tokio significa que es un paciente al que yo puedo operar sin mucho riesgo. Es probable que sea un cólico, es probable que ese paciente yo lo opere con facilidad y no tenga complicaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos con la familia y con el paciente, le podemos decir que es una cirugía con cierto grado de seguridad. Pero si yo ya encuentro leucocitos más de 18.000, yo le toco, le hago el examen físico y a la hora de palpar, le palpo una masa en el cuadrante superior derecho. Este dolor ya tiene más de 72 horas. Yo ya puedo pensar que ya es un Tokio 2. Y si es un Tokio 3, se asocia a que ya hay mal estado general del paciente. Que es un paciente con falla multiorgánica o inclusive podría encontrarlo en shock septic. ¿Ya? Entonces ya es un paciente grave. En cuanto a colitis aguda, 20 o 40% de los pacientes son sintomáticos. También la posibilidad por años de 1 o 2% dentro de los pacientes que tienen cálculos y usualmente 0%. Si yo ya tengo más de 15 años con cálculos en la vesícula, es poco probable que yo no termine un cuadro agudo. Por eso que a los pacientes nosotros, ¿qué les decimos o qué les educamos? Señora, si usted tiene cálculos, piense en operar. No me voy a operar cuando ya tengo 90 años. No me opero cuando tengo 80. ¿Por qué no? Si tienes 30 y tienes cálculos, el 0% llega asintomático después de 15 años. Opérate de una vez. La idea es operarte cuando no tienes complicaciones o comorbilidades que puedan aumentar tu mortalidad, ¿no es cierto? Ahora, el síntoma principal es la dispepsia. Por eso le decía a un paciente que me diga, no, pero yo no he tenido dolor nunca, no, pero te caía bien tu comida. Cuando comías grasas no se te elevaba. Algunos dicen, no, era mi gastritis. No, has tenido que tener alguna molestia. Pesadez postprandial, distensión epigástrica, eructos, ¿no? Pero también podría considerarse que pueda ser por otra patología, como por ejemplo una gastritis. Por eso que hay que hacer los estudios diagnósticos. La recurrencia de los cólicos, cuando ya tienes
70%. O sea, si te dio un cólico, es probable que te vuelva a dar. Es rara la gente que le da uno y no le vuelve a dar. Puede existir, sí, pero es raro. Y el riesgo anual, entre 6 y 40%, y las complicaciones, 2%. ¿Por qué? Pues porque puedo terminar con pancreatitis, puedo terminar con coleocolitiasis, puedo terminar con colingitis, puedo terminar con shock séptico, etc. El dolor, ustedes ya lo han visto. ¿Dónde duele? Cuadrante superior derecho. ¿Qué otra característica más? ¿Qué otra característica más? Es de origen, de inicio súbito, se ve hacia la espalda, irradia hacia la espalda, ¿no es cierto? O la escápula derecha. El paciente tiene náuseas o vómitos, sudoración por el dolor. Y usualmente lo característico es que aparece después que yo como. Inclusive hay pacientes que me dicen, ya no he comido grasa, estoy con mi dieta. Tomé agua, comí un pedacito de una verdurita, algo, y me dio cólico. ¿Ya? Cuando yo le palpo el cuadrante superior derecho, el dolor se intensifica. Inclusive el paciente no quiere ni que lo toque. Y le presiono el punto de Morphine. Le digo, pon el aire, le pongo mi dedito ahí. Y cesa la respiración. El paciente no puede acabar la Respiración. se corta, ¿no? ¿Qué le doy yo? Ya llega su paciente. Llega el paciente, ¿qué le doy? Antiespasmódicos. Le tengo que dar ejemplos. Y años. Bromureyosina, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Metamizol. Copalamina. Copalamina. Debo interrumpir el proceso inflamatorio y tengo que analgesiarlo, ¿no? Entonces yo podría darle metamizol, podría darle bromureyosina y también podría darle tramal, podría agregarle uno de ellos que es el tramal para efecto analgésico y de relajación. Complicaciones más frecuentes, obviamente la colitis aguda, la icteritis obstructiva que ya lo mencionamos, la colangitis y la pancreatitis. Es excepcional que un paciente con litiasis asintomática presente complicaciones, pero es muy probable que un paciente con síntomas evolucione a complicaciones. ¿Ya? Por ello, ante el primer episodio de dolor cólico debe indicarse tratamiento quirúrgico. Entonces alguien decía, no, pero yo he escuchado pacientes que decían, pero el otro doctor dijo que no es necesario que me opere. No, o sea, ya hay protocolo, ya hay estudios. Y eso está en los libros. ¿Ya? Entonces, no esperar complicado. Entonces, ustedes van a educar a su paciente. Usted tiene que decirle, señora, ya tiene cálculo. Vaya pensando que como ahorita no tiene mucho dolor, si fuera un cólico, vaya programando cuándo se va a operar. Verano, vacaciones, cuando se tengan sus vacaciones, vaya pensando que se tiene que operar. ¿Ya? Diagnóstico de litiasis vesicular, obviamente ustedes ya me dijeron, lo vamos a hacer por la anamnesis, lo principal, la anamnesis y el examen físico, pero necesito los estudios complementarios. ¿Cuál es el gol estándar primero? La ecografía. ¿Cierto? ¿Qué características yo tengo que ver? La ecografía obviamente abdominal, yo voy a buscar a la vesícula, voy a ver que hay una sombra acústica posterior, que son los cálculos, y signos de alarma, que yo tengo que ver si el paciente está ictérico, tengo que ver la vía biliar, cómo está, hay cálculos en el hepático común, en el colédoco. Vamos a preguntar pérdida de peso excesiva, y si el paciente está colúrico o cólico, ¿qué pienso? Y ya no necesito solo ecografía. ¿Qué necesito hacer? Colangioresonancia. No le podría hacer CEPRE, ¿por qué? Porque necesitas tener un estudio de la vía biliar antes de hacerle la CEPRE. Porque ¿qué pasa? Yo le hago CEPRE y no le encuentro piedra. Y es un colangiocarcinoma, o es otra cosa, o es un tumor de cabeza de páncreas, periancular. O sea, tendría que estar seguro antes de hacer un procedimiento. Acuérdense que la CEPRE también tiene riesgos. Entonces el diagnóstico lo hago con anamnesis, examen físico y examen de laboratorio.
que puede encontrar leucocitosis, bilirrubina elevada de 2 a 3, fosfatasa alcalina más de 300, transaminasas también ligeramente elevadas, normales pero ligeramente elevadas, pero la milasa y la lipasa podrían descartarme una colecistitis, una pancreatitis. En la ecografía, ¿qué buscaría? Distensión vesicular. Y acá dice más de 4 centímetros. ¿De acuerdo? Sí. Engrosamiento de pared, más de 3 milímetros. Obstrucción del conducto cístico. ¿Qué más buscaría? Líquido vesicular o pericolecístico, como lo dice en su libro también. La tomografía y la resonancia con contraste son útiles para casos complejos como la colitis gangrenosa o enfisema-matosa. No es para cualquier caso de colecistitis. Yo debo iniciar con mi ecografía. ¿Ya? ¿Y cuál es el tratamiento? Desde el año 85, como ustedes ya lo han visto, y Muret en el 87, la colecistectomía laparoscópica es el tratamiento gold estándar, aportando que menos tiempo operatorio, ahorita menos tiempo operatorio en una laparoscopia que en abierta, pero en ese tiempo era más largo, porque estábamos en curva de aprendizaje, menos estancia hospitalaria, el paciente le duele menos, el paciente se levanta rápidamente, camina, come y se reinserta laboralmente rápido. ¿Ya? Manejo de la colecitis aguda, como ya ha dicho su compañero, lo dejo en NPO, lo hidrato, le doy analgésicos, de preferencia aires, y antibióticos endovenosos. Entonces acá yo tengo que decir qué antibiótico endovenoso le voy a dar. Ceftriaxona, ¿no? ¿No? Acuérdense, la vesícula 40 a 60% de las pacientes, ¿qué bacterias tenemos? Tenemos Klebsiella, tenemos Proteus, No lo digo. Entonces, Cefria más Metro. Entonces, si yo lo hago de forma temprana, la colestectomía, antes de las 72 horas, es una estratificación quirúrgica 1. El grado 2, según comorbilidad y experiencia, y el grado 3, tratamiento médico más colecistostomía. ¿Qué es colecistostomía? Cuando dejas un tren, lo dejas un tren dentro de la vesícula. Cuando es Parkland 3. Ajá. Parkland 3. No. 3, 4, no me acuerdo. El paciente, vamos a ver, enfermo crítico, colitis aguda de enfermos colitis aguda, sobre todo alquiásicas, ¿no? Y en ellos, la colestostomía percutánea también se podría realizar. Si el paciente está mal, en mal estado, no va a tolerar la anestesia, pongan atención, porque todos son casos. Si el paciente está en mal estado, está en shock séptico, está en la UCI, le hago la tomografía en la UCI, lo llevan y sale una gangrena de vesícula, pero no le ven hitos. ¿Qué hago? ¿Lo programa sala? No, drenaje percutáneo. La bibliografía dice que primero debería hacerle una colecistostomía percutánea. Mejora su estado general, se estabiliza, entra a operar. Porque es probable que no salga de anestesia. ¿Cómo prevengo la complicación? Y eso también es importante que ustedes le digan a los pacientes. ¿Cuál es la principal complicación de una colestectomía laparoscópica? La lesión de vía biliar. ¿Cuándo ocurre? Del 0,4 al 0,6% de la colestectomía laparoscópica. ¿Cómo lo podemos prevenir? Lo que decía su compañero, la visión crítica. ¿Y qué quiere decir visión crítica? Que yo tengo que reconocer las estructuras anatómicas antes de cortar cualquier cosa. Yo digo, no, es el conducto cístico. ¿Y ahí cómo estoy seguro? Entró al bacinete, no hay otro tubo que se va por detrás. ¿Puedo identificarlo con claridad? Si no lo identifico, no hay visión de seguridad, no hay visión crítica. A veces cuando está sangrando, yo empiezo a quemar y quemar y quemar, y en eso que quemo, un conducto. Y eso es una lesión de vía biliar que ustedes tienen que leer también. ¿Cuándo paro? ¿No?
¿Cuándo parar? Antifibrosis grave, cicatrización del llano síndrome de Miriam, cálculo impactado. Yo tengo que tener mucho cuidado cuando encuentro estos hallazgos. Porque eso me va a decir que yo puedo tener un paciente ya con una complicación. Síndrome de Miriam, ¿es o no es una complicación? Sí, en la física. Sí. Están los niños que van a hacer quiste. ¿Quién va a ser quiste? El delegado, ya. Delegado. ¿Ah? Delegado. ¿Cuál es el único grado de síndrome de Miriam que esté indicado a hacer colestectomía laparoscópica? Con seguridad. El grado 1. El grado 2, tú tendrías que hacer una colestectomía subtotal, procedimiento de rescate. La 3, ya no. La 3 no, hay que hacer una derivación bioefectiva. ¿No es cierto? Eso está en su lectura también de ese tema. Entonces, ¿existe el procedimiento de rescate? Sí. Colestectomía subtotal o retirar los linfocitos o hacer una colecistostomía con drenaje percutáneo. Esos son procedimientos de rescate. Es mejor hacer eso que llevar en la vía viva. Y en una segunda instancia yo puedo ingresar a tratar al paciente. Complicaciones tardías, ya ahorita ustedes han mencionado, síndrome de Miriam 0,6 a 1%, y se produce por los cálculos impactados. Y este síndrome hay trabajos de investigación de mayor riesgo de cáncer de vesícula. El hilio biliar, 3 a 5% de casos de colelitiasis termina en un hilio biliar, y eso se debe a cálculos grandes impactados en donde, en duodeno, ¿no es cierto? Que producen la fístula bilioentérica, y 4% de estos terminan en obstrucción intestinal. El síndrome de Boveret representa la impactación duodenal que bloquea la salida gástrica. El tratamiento requiere resolución quirúrgica del hilio, colestectomía en segundo tiempo. Entonces yo les pregunto, ustedes ya saben que es el síndrome de Boveret, ¿no es cierto? Seguimiento, ya lo operaron, ¿qué van a hacer con el paciente? Ver si su paciente está asintomático, no tiene dolor, no está histérico, cómo están las heridas. Lo debo evaluar usualmente entre las 7 y 10 días para retirarle los puntos. Luego tengo que volverlo a ver al mes para ver cómo está yendo el paciente, ¿no? Y si tiene un drenaje, también tengo que ver al mes para retirarle su drenaje. Si aún hay cálculos, es probable que yo tenga que entrar a hacer un nuevo procedimiento. Entonces ahí está su resumen, la definición, cómo se presenta, qué tratamiento hay que darle, eso tiene que darle claro a ustedes, ¿no? La laparoscopía y la colecistostomía percutánea, en caso sintomático y en caso clínico, las complicaciones que puede tener un paciente y cómo lo prevengo, tratamiento quirúrgico temprano tras primer episodio sintomático. Muy bien. Entonces la colecitis aguda es la complicación más frecuente determinada por obstrucción del conducto cístico. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Muy bien. Entonces el viernes vengo para tomar su examen. ¿De ahí va a ser? ¿De aquí va a ser? Sí, lo ven. Bacán.